¿Cuál es el propósito de los estados financieros de propósito general? ¿Por qué la Superintendencia de Sociedades los solicita incluso a entidades del grupo 3, que son entidades muy pequeñas? ¿Por qué los estados financieros no dependen de las políticas contables necesariamente, sino de las directrices de las superintendencias en muchos casos? Pues bien, respondamos esta pregunta de nuestro usuario. En primer lugar, el marco conceptual en el numeral 1.2, el marco conceptual de 2018, ¿sí? Indica claramente que los estados financieros de propósito general son los que se presentan, digamos, a los inversionistas que deben tomar decisiones con ellos, y las NIPYMES, por ahí en el párrafo, creo que eso está como en el 2.3, o como decía mi profesor de impuestos, eso está entre el artículo 1 y el 900 del estatuto, pero en este caso sí es 2.3, por ahí de la NIPYMES, dice que los estados financieros de propósito general son aquellos que se presentan a los usuarios que no están en condiciones de exigir información en la medida de sus propias necesidades, que dicho en español es como decir a los inversionistas minoritarios para que tomen decisiones de inversión. Ahora, la mayoría de nuestras empresas pues no cotizan en la bolsa o no tienen ese tipo de inversionistas, pero digamos que uno diría que son los usuarios en general en ese caso. ¿Okay? La NIF está hecha especialmente para cuando hay un problema de separación entre control y propiedad. Es decir, el que controla es de pronto un grupito de accionistas, mientras que los propietarios puede haber muchos minoritarios. Entonces, para lograr transparencia y para también transparencia con los otros inversionistas y con la gerencia, por aquello del conflicto de agencia, pues necesitamos presentar estados financieros de propósito general. Ahora bien, entonces, en general, ¿para qué es la información de propósito general? Pues para informarle a los inversionistas principalmente y a terceros. Ahora, tenga cuidado porque la superintendencia pide información no solamente a las vigiladas. Si usted es vigilado o controlado, debe reportar estados financieros a la superintendencia de sociedades de acuerdo con la circular 100.000009 de 2023, que es ahora la circular única de este tipo de reportes. Cada año se va a reglamentar únicamente lo accesorio, como por ejemplo las fechas, pero ya con esta circular vamos a tener una circular única para no estar cada año cambiando los reportes o las circulares de reporte a la super y estar repitiendo lo mismo en las circulares. Entonces esta circular se convierte en una circular de referencia, ¿sí? Ahora, si es solo inspeccionado, usted reporta a la superintendencia únicamente si la super le notifica por email o en su página web. Ahora bien, hay correos electrónicos que se llaman infosuempresa.com que nadie consulta, y entonces resulta que mucha gente termina siendo sancionada. La sanción es altísima, puede llegar hasta 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces, para que usted no vaya a resultar sancionado, así usted sea una entidad del grupo 3, usted va a hacer el siguiente ejercicio. Usted va a entrar a la Superintendencia de Sociedades, supersociedades.gov.co, y usted en la mitad de la página web va a buscar si su entidad está dentro de la base de datos de los que están obligados a reportar información a la superintendencia, a reportar sus estados financieros. Entonces, ahí en la mitad de la página web, ya le voy a mostrar porque aquí no me la mostró, hay un iconito, ya le voy a mostrar, para que usted haga ese ejercicio también en su casa, allá en su empresa, o en su casa, si es que usted es un contador independiente. Bueno, aquí por alguna razón la página web de la super no está funcionando, pero en la mitad de la página dice consulte la base de datos. La base de datos está actualizada a 2022. Todavía no está actualizada a 2023. Tendrías que esperar y más o menos, no sé, en febrero consultas la actualidad de la circular 100.00009, que es donde se definirán las fechas de reporte, porque será un anexo de esta circular, y además usted podrá saber si va a estar obligado a reportar o no, incluso siendo de otra superintendencia, vigilado por ejemplo por la Supersalud, porque las supersociedades tienen facultades jurisdiccionales sobre las demás entidades. Recuerde también que las entidades vigiladas por la superintendencia es aquella que tenga ingresos o activos superiores a 30.000 salarios mínimos
mensuales legales vigentes, de acuerdo con el artículo 222111 del DUR, o más bien del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015. También recordarle que este monto de activos es de acuerdo a NIF. Lo dijo el Consejo Técnico en el concepto 366 de 2018, porque hay gente que le pregunta a uno que si para calcular los activos, el monto de activos para estar obligado a tener revisor fiscal o a ser vigilado es de acuerdo a NIF o no. Claro que es de acuerdo a NIF. No, que si es el costo fiscal, no es el costo fiscal. ¿De acuerdo? Esa es, digamos, la respuesta para nuestro usuario, pero antes le quiero decir rápidamente que en esta diapositiva me dice el por qué las políticas contables no dependen, perdón, sus estados financieros no siempre dependen de sus políticas contables, sino de lo que le diga la superintendencia. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo voy a presentar mi estado de efectivo por el método directo, la super no me lo acepta. La super me dice, tiene que ser el indirecto. Entonces, yo le digo, ¿para qué se complica en su política contable? Pues diga que es el indirecto, para que no pelee con la superintendencia de sociedades. O, por ejemplo, si yo voy a presentar mi estado de resultados por naturaleza, la superintendencia tampoco se lo admite. Le dice, no, señores, por función, es decir, clasificado, no resumido. Clasificado separando el costo de venta, los gastos de administración, los gastos de venta, distribución, investigación y desarrollo y demás. Entonces, es importante que miren la diapositiva que está en pantalla, donde está qué estados financieros debo presentar por cada tipo de grupo. Por ejemplo, si usted es grupo 1 o si usted es grupo 3, es distinto. El grupo 3 únicamente presenta el estado de situación financiera y presenta el estado de resultados y por ahí unas revelaciones. Mientras que usted, si usted es grupo 1, tiene más sí en color verde en la diapositiva que está allí proyectándose. ¿Listo? Esa es la respuesta entonces a nuestro usuario. Conclusión, para nuestro usuario sí, le explicamos en detalle qué era un estado financiero de propósito general, por qué sus estados financieros no dependen necesariamente de sus políticas, sino de lo que le diga la superintendencia y en qué casos estar vigilado y reportar información y por qué debo reportar información incluso sin estar vigilado y que considere entonces la nueva circular 100-5019 del 2023. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal, actualícese video.